Anda, ¿y eso qué es? Anda, si es el queso. Y el pavito está abajo. Bueno, la hora de los macros, ¿no? Tenemos aquí, siempre enseño, o sea, esto lo como una vez cada 20 años, pero siempre lo enseño porque me gusta, o sea, no voy a enseñar la comida que no me gusta. Esto es los espaguetis con el queso, me gusta más con queso que con tomate frito. Y pavo y zanahorias. Y ya está, corto y cierro. 자꾸 나만 보면 안 된대 짜릿한 걸 원할 뿐인데 텅빈 사람들 꿈속은 따분하잖아 어젠 간단하게 스릴러 오늘은 뭘 해볼까 발칙한 장난을 시작할 거야 어둠 머물러 다가가서 꿈속에 뛰어들어 내 껍질이 막 터지듯 깜짝 놀라게 baby 조용한 세상이 잔뜩 소란해질까 막을 수 있니 막을 수 있니 Chase me 한번 날 잡아봐 따스거리에서 널 손하는 적이 없는 걸 Chase me 그래 날 찾아봐 아무도 멈출 수 없어 날 더 잡을 수 없게 다른 꿈에 울려 숨어들 거야 너무나 바쁜 걸 아직 갈 때가 많아 호기심 가득한 세상을 다 펼쳐볼 거야 나를 짓궂다고 해도 또 나쁘다고 해도 설명되겠어 난 이런 게 바로 나인걸 oh, 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 oh. 날 비춰는 네 모습 가까워져 오는데 그렇게 쉽게 잡힐 내가 아냐 Chase me 계속 내쫓아봐 더 끝까지 숨이 차게 Dangerous 내 트리거 매일 새로워 내일은 또 어딜 갈까 Chase me 그래 날 찾아봐 아무도 멈출 수 없어 날 더 잡을 수 없게 다른 꿈에 몰래 숨어들 거야 Buenos días raneadores, ¿qué tal estáis? Bueno, rápidamente es un poco para que me veáis la cara, aparte que no solo veáis movidas creo que de los espaguetis, yo bailando en la Pump It Up, que aviso, no había ensayado nada, no había bailado desde que estrenaron la de Alita Battle Angel, que salí pronto del cine y dije, anda, está vacía, vamos a usar la Pump It Up. Se supone que hoy estamos a miércoles 25, por el culo ya sabéis lo que pasa. Luego a la tarde voy a ir a entrenar con los cars, que luego diréis que soy una mentirosa, porque os lo digo, yo solo entreno cuando es rotas invertida y ya está, y este año creo que ya es la segunda, aparte de rozas invertidas, pues o sea, en total sería la tercera vez que voy a entrenar a la pista, pero bueno, que oye, si por ir que no quede. Y poco más, así que veréis, a lo mejor intentaré a ver si puedo coger la GoPro y es que como no tengo casco todavía, ya sabéis, dejadme dinero en el PayPal para que me pueda comprar un casco. Pero claro, entonces me tengo que poner la GoPro en algún sitio y no sé dónde ponerla, porque si no, bueno, y eso ya está. Luego me voy a Barcelona, me voy el viernes, que vamos, tardaré desde que salga de aquí hasta que tardaré. Voy a Montmeló a ver otra carrera de coches. Y el domingo, según acabe la carrera, cojo y de vuelta a Madrid, o sea, un viaje, este sí que es express, pero hoy domingo, que es cuando estáis viendo esto, seguramente voy a estar volviendo del viaje, así que ni notificación por WhatsApp ni nada, os tendréis que enterar vosotros solitos
por las notificaciones de YouTube. Si no estáis suscritos, os suscribís por allí o por allá, no lo sé. Juanjo de Cocina Fácil siempre dice que sale por allí, por allí, por allá y luego lo pone en 20 sitios, pero yo si lo pongo me acuerdo, pero si no creo que hay aquí abajo, el de verdad, donde clicas, pues ahí es. Y qué más, creo que ya lo he dicho todo. Estaré, o sea, cuando veáis esto yo estaré conduciendo seguramente, volviendo a Madrid. Al jueves siguiente subiré los resúmenes, o sea, el jueves 3, si mal no recuerdo, es jueves 3, subiré los resúmenes de esto, de las entrevistas que haya hecho a los pilotos que estén allí en Montmeló. El sábado yo tengo carrera de cars, por eso voy a entrenar, porque ese sábado, el sábado 5 tengo carrera, entonces ese día no sé muy bien qué haré, o sea, seguro que haré algún blog, lo que sea, de entrenamientos y eso, y algo que haya hecho durante esa semana que se subirá ese domingo. Y luego ya el jueves... no, hostias, no voy a poder... El jueves 10 no va a haber entrevistas de cars, lo siento chicos, porque el jueves 10 pasa una cosa muy importante, que los que me conozcan bien sabrán lo que es, y habrá un vídeo muy, muy, muy especial que, por cierto... A ver, vídeo. Esto va sobre todo para Lamentable, para Liz Fabia y para Chio Pompa, porque el resto de gente los tengo en WhatsApp, entonces pues a esos les he mandado un WhatsApp. Bueno, el 10 de octubre es mi cumpleaños. Que si alguna de esas 3 personas o alguien más que esté viendo este vídeo me quiere felicitar, que me mande un vídeo de 10 a 20 segundos antes del 4 de octubre. Si me lo mandáis después, no os aseguro que esté, porque el vídeo me gusta programarlos y dejarlo ya subido. Si antes del 4 de octubre me mandáis una felicitación diciendo, pues como lo que le hice yo a Cristian, ¿no? Pues decir, felicidades a Aymara, felicidades Rainer KB, no sé qué, pásatelo bien, jiji, jaja. Me lo mandáis al correo, que saldrá también por aquí en una cajita, si no en la cajita de descripción también está, y yo lo incluyo en ese vídeo que se subirá el 10 de octubre, porque en octubre nacimos los mejores. Aviso ya, el 17 de octubre y el 24 de octubre pretendo hacer otros 2 vídeos especiales, pero ya sin felicitaciones. Y eso ya está, corto y cierro. Temperature is super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I feel alive. My body needs a hero, come and save me. Something tells me. Bueno, estamos aquí con Carlos Molinero, que me he venido con él a unos entrenamientos libres. ¿Quieres hacer declaraciones aunque no hayamos montado todavía? Sí, quiero hacer declaraciones. Estoy encantado de volver, que vamos a disfrutar de estos entrenamientos, que espero que sean positivos, sacar muchas cositas y nada, y a la carrera del 5 de octubre darle gas porque nos queda mucho trabajo por delante y muchas cosas que hacer. ¿Y en cuánto crees que harás la vuelta? Bueno, la voy a jugar, voy a decir 0:31.8. ¿Qué? 31.8. 31.8. Venga, pues a ver. Carlos va a decir que el coche no derrapaba o derrapaba y que la gente era muy lenta. No, la gente era subnormal. La gente no sé qué cojones estaba haciendo, le sacaba la bandera azul y en vez de quitarse al lado seguían. He tenido que frenar y claro, cuando quería frenar de milagro no le hago un bocadillo al otro. Pero estoy contento con el tiempo que he hecho, no he derrapado mucho con el coche, que era el objetivo. Y hoy he ido rápido, pero he sacado el mal tiempo que he sacado porque... Por el tráfico. He cometido un par de errores, que me he ido contra el muro 2 veces
no me he ido contra el muro de estamparme, que se me ha ido el coche un poquito de culo al muro y por el tráfico que había mucho, pero bueno, seguimos con el ritmo de hoy para la carrera sin derrapar ni cometer dos errores. Sale. Para salir el 12, 13 o quizá el 10 podemos estar. Espera, ahora te toca a mí. Rápido porque nos quedamos sin memoria. Bueno, hemos hecho, si te fijas, yo he quedado segunda, no, pero he ido primero un buen rato. Espera, enfoque, Pues enfoque. podríamos haber hecho tú y yo un 1.03 fácil. Ya, vale, Íbamos está. con ritmo de un 1.03. Vale, yo he quedado segunda y Carlos... Bueno, nos despedimos, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos, no me sigáis como Cristian y este vídeo hasta el final.